Yo le tengo a usted una pregunta. A ver, ¿le gustaría vivir una auténtica experiencia vikinga? No sé, en ser testigo de combates, de danzas, de rituales, de bodas o incluso quedarse en un campamento vikingo. Mire, no tiene que ir muy lejos porque en La Marquesa se recibirá a la cuarta edición del Viking Fest, edición 2019. Se va a llevar a cabo los próximos días 28 y 29 de septiembre. Y precisamente para hablarnos de este festival nos acompañan hoy en el estudio Samuel Muñoz, organizador, y Alejandro Morales, luchador vikingo. Y también Eric. Jóvenes, bienvenidos a Capital 21. Pues ahora sí que Skol. Y cuéntenos, un festival vikingo allá en La Marquesa. ¿En qué consiste este festival vikingo? ¿Qué va a haber? ¿Van a tomar pueblos, no sé, rehenes? Pues este festival depende de una cosita. Vamos a hacer que la gente se ambiente en la época y viva lo que era vivir en la época vikinga. ¿Qué época más o menos? Como en el siglo VIII. En el siglo VIII, 70. Bueno, ya nada más con ver sus atuendos ya nos podemos dar cuenta más o menos de lo que se va a tratar. Platíquenos un poquito de sus trajes para que la gente los conozca, cuánto tiempo les lleva esta caracterización y pues por supuesto lo que desarrollan en cada una de las actividades. Pues estos trajes los hacemos para combate, para que puedan aguantar golpes. Allá en el festival vamos a tener villas vikingas, recreacionistas, donde tenemos gente experta en el tema. Pueden informarse de cómo vivían, las armas que utilizaban, cómo comían. Allá también pueden comprar vestuario. Ah, mira. Por si se arman los trancazos, ¿no? Así es, pueden comprar vestuario, armaduras, hachas, espadas. Y nosotros también practicamos combate y nosotros nos vamos a pelear con armas reales. Somos expertos en el uso de espadas, de hachas, hacha danesa. Entonces se va a poner muy padre, los queremos invitar porque además va a haber mucha comida y mucha bebida vikinga. Eric, ¿verdad? Eric. Platícanos, por ejemplo, pues tú traes una espada y nos explicaban que son expertos ya en el manejo de estas armas. ¿Cuánto tiempo les lleva el poder ya hacerlo con toda responsabilidad? Pues más que nada es una práctica que damos cada fin de semana. Llevamos ya bastante tiempo dándole. Más que nada es pelea, protección. Y ¿alguna edad en especial que se requiera para poder empezar a utilizar, por ejemplo? No hay alguna edad en específico. De hecho, nosotros, así como hacemos combate con armas reales, también es un combate muy seguro porque es combate escénico. Es combate escénico vikingo, entonces nosotros tenemos en cuenta que pues obviamente tampoco es para lastimarnos. Y entonces pueden entrar desde chiquitos hasta grandes, no hay ningún problema de edad. Pero sí requiere de una buena técnica. ¿Y tú nos vas a enseñar? Ustedes nos podrían enseñar esa técnica si nosotros asistimos al Festival Vikingo allá en La Marquesa. Pero cuéntenos, díganos, ¿cómo inicia esta idea de vestirse de vikingo, de estudiar lo que hacían los antiguos escandinavos hace, no sé, 1200 años y llevarlo a un festival aquí en la Ciudad de México, en La Marquesa? Pues esta empresa del mundo medieval tiene como 10 años haciendo festivales y hace unos añitos se nos ocurrió que podíamos hacerlo también vikingo, porque a la gente también le gusta ese tema. Y tenemos muy buenos recreacionistas acá en México, se informan fuera, van a Alemania, Noruega y traen todo ese conocimiento. Entonces pues nosotros queremos compartirlo con la gente que allá va. Y que veamos, por ejemplo, digo, aquí no se aprecia muy bien, pero usted lo va a poder ver en la pantalla, que también hay mujeres, o sea, no es exclusivo para los hombres, las mujeres también se caracterizan y participan de todo lo que hacen ahí. De hecho, en la cultura vikinga, las guerreras eran tan válidas como los hombres, incluso a veces más fieles. Lo bueno de este festival es que va a reactivar la economía de México porque va mucha gente, muchas familias, muchos jóvenes, y eso es bueno. Y sobre todo de la zona de La Marquesa. Y hablando precisamente de las mujeres en el papel de la guerra de los vikingos y de toda la ideología alrededor de esta remembranza, van a hablar sobre mitología escandinava, sobre Odín, sobre los dioses, hay cursos, hay talleres. ¿Cuáles son las actividades? Cuéntanos. Así es, va a haber ciertas pláticas al respecto del tema, de la mitología vikinga. También van a haber danzas paganas con nuestras bellas danzantes que son muy hermosas. Además vamos a tener el combate escénico, vamos a tener mercadillo medieval, va a haber espectáculo de cetrería también, que van a llevar aves como águilas reales, van a llevar lechuzas, van a llevar cuervos también. Entonces van a ver va a haber una quema de un vikingo, o sea, sería un festival. ¿Van a quemar a un vikingo? Sería un funeral vikingo. Entonces, van a haber muchos espectáculos. Las runas, ¿nos van a leer las runas? Va a haber lectura de runas también. También va a haber boda vikingas. Una cosita que no comenté es que pueden acampar,
pueden pasar la noche allá y despertarse allí. Y puede haber bodas vikingas para las mujeres guapas que se quieran casar con los vikingos. Conmigo, por ejemplo, también. Los 2 días se puede, no hay problema. Ok, esa es una Así buena es. invitación para aquellos que les gusta, que vayan en pareja y aprovechen y ya se pueden casar. ¿Dónde podemos consultar más datos, chicos? Para que también a los niños que les llama la atención, que se animen, y si los papás tienen la duda, pues para que los convenzan. Ok, pueden consultarlo en la página de Facebook de Viking Fest o pueden entrar a la página de internet que es www.mundomedievalmexico.mx. Para los que quieran saber de más información, ahí están las redes sociales. Oigan, ¿y no traen unos boletitos de casualidad para la audiencia? No sé, unas cortesías o díganos cómo conseguir un descuento. Pues ahí en la página lo checamos, ¿no? Sí, en la página Para más viene toda detalles. la información. Para más detalles, sí podemos regalar unos pases. Entonces, si gustan, podemos checarlo por la página de internet. Perfecto. Oigan, y la recomendación para la gente, ¿a qué hora llegar? La ropa que deben de llevar si se quieren caracterizar allá, que vayan más ligeritos, más abrigados. Pues es muy buena pregunta porque a partir de las 12 del mediodía ya empieza el festival y allá tenemos muy buenos puestos que venden ropa recreacionista de la época, armadura, armas. O sea, si no tienen, se pueden equipar allá. Pero no es obligatorio ir disfrazado, únicamente los que tienen posibilidad de ir disfrazado pueden hacerlo. Obviamente, pues los que sí tienen, pues se van caracterizados con sus mejores garras. Y si no, ahí que se vayan dando una idea, ¿no? Para el siguiente Así es. ya Ahí lo pueden ir adquirir armando. su vestuario y al siguiente ya se pueden ir como nosotros. Anímate, Feli. Sí, yo Una creo que sí, valquiria y vamos un a hacer. guerrero, vamos y los acompañamos. Muchísimas gracias, Gracias por a habernos los acompañado tres. y por Gracias a invitarnos. ustedes. Gracias por Ustedes. acompañarnos.